Job es el primer libro que forma parte de los libros poéticos de la Biblia. Su nombre presenta diferentes acepciones, por ejemplo, el que es objeto de enemistad, perseguido o en algunos casos odiado. Con respecto al autor, se han presentado por lo menos dos opciones, entre los cuales están Eliú y el propio Job, aunque la mayoría menciona que no se sabe con exactitud de quién se trata. El tema que se desarrolla en este libro tiene que ver con mantener la fe aún en medio de la aflicción, ya que nos encontraremos con una historia desgarradora, pero lo único que no debe perderse es la fe en Dios. Veamos ahora el contexto histórico que presenta el libro de Job, respondiendo a algunas preguntas muy comunes. Por ejemplo, algunos dicen que se trata de un simple mito, una fábula, un cuento, etc., considerando así que no es inspirado por Dios y que no debería entrar en el canon bíblico. Ahora bien, tomemos en cuenta que los libros de la Biblia como revelación divina, desde Génesis hasta Apocalipsis, guardan una completa relación y se complementan unas a otras. Es por eso que si leemos estos versículos en Ezequiel y Santiago, nos damos cuenta que dan credibilidad de la vida, historia y existencia de Job. Por otra parte, ¿dónde ocurren los eventos narrados en este libro? La única referencia que tenemos es que se trata de Uz. Lamentaciones 4:21 parece señalar que este lugar se ubica alrededor de Edom. Dicho de otra manera, Edom se encuentra dentro de la tierra de Uz. Ahora bien, ¿cuándo o en qué periodo de la historia humana se desarrolla la historia de Job? Lo más probable es que se trate del periodo patriarcal, es decir, entre el tiempo de Abraham, Isaac o Jacob. Para ello presentamos algunas evidencias. Por ejemplo, el tiempo de vida. Job 42:16 nos indica que él vivió 140 años. Y si lo comparamos con Abraham, quien vivió 175 años, nos damos cuenta que no hay una diferencia considerable entre sus edades, ya que si recordamos, los hombres anteriores a Abraham vivían por encima de los 200 años. Al mismo tiempo, el conteo de riquezas, bienes y animales era similar a lo que se hacía con Abraham y Lot. Es interesante notar que tanto Job como Abraham tenían muchas posesiones materiales y fácilmente podían considerarse como los hombres más ricos de aquella época. Por último, un ministerio muy particular que realizaba Job era el sacerdocio, ya que ofrecía holocaustos por los pecados de sus hijos y así los santificaba. Recordemos que este ministerio fue dado por Dios específicamente a los levitas y así estaba descrito bajo la ley. Es evidente que Job no conocía todo esto, por lo tanto su historia tuvo que haberse desarrollado antes de la ley. En cuanto a las características y cualidades personales de Job, el texto bíblico es claro y conciso al decir que se trataba de un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los dos primeros tienen que ver con su carácter moral, mientras que los dos últimos se refieren a su carácter espiritual. Perfecto se refiere a la madurez que evidenciaba en las distintas áreas de su vida, ya sea mental, emocional o espiritual. Recto indica que llevaba una vida honrada, correcta y de buen testimonio, tanto en su entorno familiar como social. Temeroso de Dios tiene que ver con vivir bajo la voluntad divina, tomando en cuenta que a quien debe agradar, respetar y exaltar por sobre todas las cosas es a Dios. Apartado del mal hace referencia a llevar una vida santa y sin mancha frente al Señor, que es un Dios santo. Adentrándonos en el libro de Job, lo que va a marcar el rumbo de su historia tiene que ver con la prueba de sus pérdidas. Todo se desarrolla en base a la intervención de Satanás, quien se presenta por primera vez delante de Dios junto con los demás ángeles. Con malas intenciones les reprocha a Dios de que Job le es fiel únicamente porque bendice el trabajo de sus manos y fructifica los bienes que posee.
Pero si extendiera su mano contra Job, quitándole todo lo que tiene, seguramente blasfemaría contra el nombre de Dios en ese mismo instante. Tras este diálogo, Dios permite que Satanás actúe contra Job, entregándole todo lo que posee, pero con la condición de no lastimar su vida. Es ahí donde comienzan las tragedias en la vida de Job, ya que 4 de sus siervos, uno tras otro, vienen a darle las malas noticias de lo que estaba aconteciendo en ese momento, así que lo vamos a resumir en 3 áreas. Los bueyes, asnos, camellos y demás animales fueron secuestrados por un grupo de personas, mientras que las ovejas murieron a causa del fuego que cayó del cielo. Sus siervos fueron asesinados a filo de espada por los mismos secuestradores, y los pastores también murieron a causa del fuego juntamente con el rebaño. Por último, mientras sus hijos e hijas compartían en casa del hermano mayor, un gran viento azotó la casa, derrumbándola y provocando la muerte de todos los que estaban allí. Frente a esta desgarradora situación, Job no pierde la fe ni la fidelidad ante Dios, por lo cual exclama lo siguiente: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Más adelante, Satanás se presenta por segunda ocasión delante de Dios, y ambos verifican que a pesar de perderlo todo, Job no pecó en ningún momento y ni siquiera culpó a Dios por la situación que estaba atravesando. Por lo cual Satanás propone que Job echará a un lado su fidelidad a Dios si es lastimado físicamente. Dios nuevamente le da permiso de extender su mano contra él, esta vez en su salud, pero con la condición de guardar su vida. Por consiguiente, Job es herido por una sarna maligna en todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Inmediatamente su esposa le reprocha, argumentando que mejor debería dejar a un lado su integridad, maldecir a Dios y morirse. Por último, sus amigos vienen hacia él para acompañarle en su sufrimiento, y durante 7 días ninguno se atrevía a hablarle porque veían que su dolor era muy grande. Si nos preguntamos quiénes son los amigos de Job, prácticamente son 3, los cuales son Elifaz, Bildad y Zofar. La mayor parte del libro trata acerca del diálogo que se entabla entre los 4 personajes. Es interesante notar que los 3 amigos de Job presentan características muy peculiares. Por ejemplo, Elifaz es considerado un hombre sabio, experimentado y de cierta manera compasivo. La frase que lo define es «como yo he visto», dando a conocer que sus argumentos se basan en la experiencia adquirida por los años. Por otro lado, Bildad es mucho más directo, dogmático y, por qué no decir, realista. La frase que lo caracteriza es «entended y después hablemos», con lo cual busca imponer sus ideas y conceptos por encima de los demás. Y por último, Zofar viene a ser un hombre erudito, impetuoso y sobre todo muy sentencioso. La frase que lo identifica es «mi doctrina es pura», dando a entender que solamente sus principios son los correctos y dignos de confianza. En el próximo video analizaremos la conversación completa entre Job y sus amigos y de cómo termina esta historia, de la trágica situación que le tocó vivir a este personaje, quien aún en medio de la aflicción decidió permanecer firme en su fe. Bendiciones para cada uno de ustedes.